Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato Entrevista e hoje conversamos com o Manuel Bertoldi, que é militante da Pátria Grande, um papo em espanhol e como daquela primeira vez eu já peço desculpas pelo portunhol. Y podemos incluso naturalizar este idioma en nuestra futura patria grande, ¿no es así, Manuel? ¿Cómo estás? Buen día. Así es. Buen día, buen día. Muchas gracias por la invitación. Manuel Bertoldi é argentino, professor e engenheiro agrônomo. Foi pré-candidato ao governo de Buenos Aires em 2015 pela Frente Pátria Grande, partido do qual integra também a direção nacional. É coordenador da Assembleia Internacional dos Povos para a América Latina. Manuel, gustaría empezar esta conversa hablando sobre las elecciones primarias que tuvieron ustedes reciente. La vicepresidenta Cristina Kirchner publicó una carta con una serie de críticas al presidente Alberto Fernández, proponiendo una reforma ministerial que luego fue aceptada por el mandatario. Se vuelve a abrir la sesión del peronismo que ya había sido expresada en el pasado antes de las elecciones. Bueno, obviamente que la carta de Cristina generó, digamos, un cimbronazo en el frente político, pero fundamentalmente fue consecuencia de la derrota electoral que se vivió en las elecciones primarias, que fue una derrota histórica porque por primera vez el peronismo todo unido pierde por más de 10 puntos a nivel nacional, ¿no? Entonces, eso obviamente generó, digamos, tensiones dentro del frente político y sobre todo una revisión de por qué habíamos llegado después de 2 años de haber vencido en las elecciones del 2019 al gobierno de Macri, por qué habíamos perdido de esta forma tan contundentemente. Una de las cuestiones que nosotros planteamos y que también, digamos, planteó con fuerza la que él es hoy la referencia, la líder, digamos, de un amplio sector político del Frente de Todos, es que había que generar cambios dentro del ministerio. Pero fundamentalmente lo que está desarrollándose ahora es, digamos, cuáles van a ser las políticas que se van a implementar, no solo para revertir la elección de cara a noviembre, sino fundamentalmente para los próximos años, para revertir la difícil situación social y económica que se vive en nuestro país. Y ahí hay decisiones que se van a tener que tomar, entendemos nosotros, que atentan, digamos, contra ciertos intereses del poder económico concentrado, de los acreedores externos del Fondo Monetario Internacional, y hay que, digamos, satisfacer las necesidades y la demanda de nuestro pueblo. Ese es hoy un poco el debate que está transcurriendo en la Argentina. Se habla ahora de un portocentrismo en el gobierno argentino que no conoce los problemas reales de la población. ¿Qué piensa usted? ¿El gobierno se cerró en la burocracia y asimiló una agenda reformista? Ahí hay varios elementos, ¿no? Un primer elemento tiene que ver con la construcción histórica de nuestro país, que nuestro país es unitario, o sea, hay un dicho que decimos acá en Argentina, que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires, y obviamente la gravitación política de la capital federal hace que las referencias hoy principales del gobierno argentino tengan, digamos, un origen de capital federal o sus alrededores. Ese es un elemento más de índole histórico. Hay un elemento de clase que nosotros lo venimos planteando en términos de que la política, el sistema político es reactivo a determinadas clases sociales. Nosotros planteamos de que se aborrece, digamos, dentro del sistema político a los sectores populares, a los negros, a los que vienen, digamos, luchándola desde abajo. Nosotros impulsamos, digamos, ese tipo de candidaturas, pero tienen una fuerte, digamos, resistencia
dentro del sistema político, y hoy la mayoría de los funcionarios obviamente no vienen de una militancia popular, no vienen, digamos, de haber vivido y sentido, digamos, las injusticias y falencias de nuestro pueblo, y para nosotros ese es un límite a la hora de pensar las políticas públicas. Y después hay un elemento que también es estructural de el Estado liberal en el cual nosotros vivimos, y que tiene que ver con que, digamos, se promueve muchísimo el carrerismo personal dentro de la democracia liberal burguesa, y obviamente, digamos, todos los resortes de este Estado liberal burgués hacen que la gente que se inserta, digamos, en las instituciones empiece, digamos, a adoptar una lógica que tiene que ver con, bueno, hacer carrera dentro del Estado. Esas tres cuestiones para nosotros hoy están en la discusión más de mediano plazo, de carácter estratégico, que entendemos que el Frente de Todos también tiene que empezar a discutir y a profundizar, ¿no? Sí. Y vimos también en estas elecciones en Argentina el incremento de votos en personajes de ultraderecha, muchos votos en representantes del neoliberalismo, como el partido de Macri y todo. ¿Qué quiere decir el pueblo con esta reacción? Y yo he visto también comentarios que hay preocupaciones con la manera que el gobierno va a reaccionar a esto. ¿Se va a sacar el acuerdo del Fondo Monetario de la Agenda Económica o se va a ceder para el liberalismo? ¿Qué piensa usted? Bueno, ahí hay varias cosas, ¿no? Una primera cuestión es que obviamente preocupa la elección que hicieron algunos sectores del llamado liberalismo, digamos, sobre todo en la capital federal, porque entendemos que no es un fenómeno aislado, tiene que ver con un fenómeno regional y mundial, lo vemos en Europa, pero también lo vemos, digamos, en nuestro país hermano Brasil, digamos, y un discurso muy similar al de Bolsonaro allí. Ahora, también tenemos que entender que el 14, 15%, 20% de gente que votó, digamos, al liberalismo no es que, digamos, apoya o es ideológicamente convencido en una doctrina liberal, sino que hay un voto también que es de enojo, que es de descontento contra un sistema político. Y nosotros como fuerza oficialista, como frente político oficialista, no hemos podido empatizar, digamos, con ese descontento que hoy está viviendo la gente. Nosotros deberíamos haber tenido en estas elecciones a alguien que realmente desde, digamos, su rol de candidato plantee las cosas que efectivamente se estaban haciendo mal y las cosas que faltan por hacer desde una empatía, digamos, con cientos de miles de personas que están enojadas por la situación que se está viviendo, ¿no? Que está enojada con el aumento de la pobreza, que está enojada con la falta de empleo, que está enojada porque todos los meses le sube el alimento, y ese descontento es una debilidad nuestra que no ha podido canalizarse, digamos, en un proyecto de transformación nacional y popular, sino que es canalizado, digamos, por estos sectores que se gritan, se hacen los enojados, y que, bueno, que nosotros deberíamos poder empatizar más, ¿no? Y para empatizar más, por ejemplo, una de las discusiones que para nosotros es fundamental, que el Frente de Todos tiene que asumir con firmeza, es esta que vos planteás. Si efectivamente nos vamos a poner firmes con las exigencias del Fondo Monetario Internacional y priorizar la agenda de los sectores populares y las grandes mayorías populares, ¿no? Es necesario que el Estado asuma políticas redistributivas urgentes y a la vez estratégicas que tiendan a mejorar la calidad de vida y el bienestar de cientos de miles de millones de personas. Entonces, ahí hay una discusión que obviamente está transcurriendo de cara a las elecciones de noviembre, pero fundamentalmente que tenemos que profundizar
de cara al 2023 y más allá. Ahora, Manuel, tenemos una participación especial en nuestro programa. Participa con nosotros la periodista Michele Di Mello, corresponsal de Brasil de Fato desde Venezuela. Hola Michele, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola C, hola Manuel, muchas gracias por la invitación, muy agradecida Hola de estar aquí Michelle. con ustedes. ¿Cómo estás? Una pena que no podemos estar juntos y quizás compartir un mate, ¿verdad? Pero bueno, ya eso será post Es verdad. pandemia. Así es. Bueno, un gustazo. Manuel, quisiera preguntarte un poquito ahora sobre otros temas que no tienen necesariamente que ver con el electoral, ¿no? Nosotros estamos viviendo en toda la región una nueva ola de desreglamentación del trabajo, bueno, en toda la región y el mundo realmente, ¿no? Con el aumento de la informalidad, con el surgimiento de esas plataformas por aplicación, con una serie de medidas que aumentan, que incrementan la tercerización del trabajo. Algo que de alguna manera, si bien quita los derechos, también representa un reto, un desafío para el sindicalismo como tal. Argentina es uno de los países en la región que tiene más tradición sindical. ¿Cuáles serían las opciones para que se pueda organizar a estos trabajadores de estos nuevos sectores, por así decirlo? Bueno, es un desafío, ¿no? Como vos decís, hay una tendencia que es estructural del mundo que vivimos hoy, y es que el capitalismo como sistema hegemónico tiende a dejar cada vez más a la clase trabajadora por fuera del mercado formal de trabajo. Y en ese marco nuestros pueblos han encontrado vías de resistencia, de subsistencia, construyendo sus propias formas de trabajo. Obviamente, en esa construcción de sus propias formas de trabajo, también el capitalismo en su acelerada capacidad de readaptarse ha empezado a construir nuevas plataformas que legitiman, digamos, esa precarización laboral a partir sobre todo de las nuevas redes de comunicación. Pero por lo menos aquí en Argentina, y creemos que en la región, lo que es por ahora mayoritario es que las grandes porciones de trabajadores están quedando por fuera de los mercados formales de trabajo. Aquí se calcula que en Argentina alrededor del 30-35% de la clase trabajadora hoy se encuentra, digamos, en la informalidad. Y nosotros hemos comenzado un proceso ya hace varios años de traducir esa situación en la construcción de una perspectiva, digamos, ¿no? Que nosotros lo denominamos economía popular, porque entendemos que todos esos trabajadores y trabajadoras que hacen, digamos, su vida cotidiana en la informalidad, efectivamente están desarrollando un trabajo, los vendedores ambulantes, claro, los cartoneros, inclusive los pequeños agricultores que también están en la informalidad, las cooperativas de muchos servicios que se dan de forma también espontánea. Y hemos generado un sindicato, se ha generado un sindicato en la Argentina, que se llama la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que hoy es uno de los sindicatos que mayor capacidad de movilización tiene en nuestro país, y que creemos que puede alumbrar algunas otras experiencias en nuestro continente, sin hacer calco ni copia, como decía Mariátegui, porque cada país tiene sus propias realidades, su propia cultura, su propia historia, pero entendemos que es un desafío desde las fuerzas populares, de los proyectos revolucionarios, liberadores, digamos, hacer esfuerzos para organizar a ese sujeto de los trabajadores informales, y particularmente a la juventud y a las mujeres, que son las protagonistas, las grandes protagonistas en toda este mundo, digamos, ¿no? de la economía popular.
Bueno, así es, en la Argentina, aquí en Venezuela, en Brasil, yo creo que son las mujeres que somos mayoría, ¿no? En todos esos espacios y generando también condiciones para mantener nuestras familias y los que están cerca de nosotros. Pues bien, Manuel, América Latina parece nuevamente encontrarse a una disjuntiva, ¿no? Por un lado, vemos el crecimiento de la extrema derecha, como bien ustedes habían comentado ya en el inicio de la entrevista, y por el otro, el progresismo, aunque llega a poder elegirse, ¿no? Llega al poder, tiene muchas dificultades de gobernar. ¿Cómo los movimientos populares, cómo la clase obrera, con sus distintas formas de organizarse, puede pesar en esa balanza, puede hacer la diferencia allí? Bueno, para nosotros es fundamental la organización del pueblo, el movimiento popular organizado para, digamos, avanzar en correlaciones de fuerza en proyectos liberadores, emancipadores. Tenemos el gran desafío, como decía anteriormente, de organizar, interpelar y organizar a nuestra juventud. Aquí el fenómeno este del liberalismo ha calado sobre todo en jóvenes que efectivamente no ven un futuro real, tangible, en el corto o mediano plazo para desarrollar su vida, ¿no? Entonces un tipo que aparece en la televisión enojado, puteando a todo el mundo, obviamente interpela, digamos, más que un proyecto que plantea, digamos, cuestiones que no resuelven, digamos, esa falta de perspectiva de futuro. Y ahí tenemos un desafío, los movimientos populares, que es, por un lado, organizar, pero esa organización también hay que pasar de la resistencia a poder construir y convidar, digamos, un proyecto, digamos, ¿no? Un futuro. Nosotros, desde la economía popular, la UTEP plantea la agenda de tierra, techo y trabajo, por ejemplo, ¿no? Como reivindicaciones concretas para, digamos, satisfacer las demandas populares. Pero sabemos que un proyecto de país no termina, digamos, en esas reivindicaciones, sino que hay que pensar cuestiones que tienen que ver con, bueno, por ejemplo, el medio ambiente, ¿no? Que es una agenda que la juventud está tomando con fuerza y que muchas veces los proyectos nacionales y populares, los proyectos que hacen eje en el desarrollo, dejan por de lado o en un lugar muy secundario la cuestión medioambiental. Y los jóvenes, obviamente, desde una lógica hasta de supervivencia, están planteándose de que a este ritmo de vida y en las condiciones actuales del mundo no tenemos planeta para las próximas generaciones. Entonces hay que poder combinar, digamos, una serie de elementos que hagan efectivamente que un proyecto pueda ser tangible y sobre todo enamorar a las grandes mayorías populares. Y para eso, de vuelta, la organización popular es un pilar fundamental e imprescindible para pensar eso, ¿no? Hola Michelle, bueno, puede hacer otra, por favor. Está buena la conversación, estamos aquí disputando para ver quién te pregunta. Bueno, voy yo entonces de una vez. Justamente hablaba sobre eso, sobre cómo los movimientos populares, cómo la clase obrera y la juventud puede salir del momento de la resistencia hacia el momento de la proposición. Entiendo que la Asamblea Internacional de los Pueblos es una iniciativa que tiene ese propósito, ¿no? Ya no una internacional de partidos comunistas, sino una internacional de los pueblos, de los movimientos populares. Quisiera que me comentaras un poquito más sobre cuáles son los objetivos de la AIP. Bueno, como vos decís, la Asamblea Internacional de los Pueblos ya hace algunos años que está en construcción. Es un proceso muy complejo, muy rico e interesante a la vez porque reúne a movimientos populares de diferentes regiones, continentes, que incluso en esta debilidad estratégica que tenemos, muchos no nos conocíamos, ¿no? Y no conocemos las realidades de muchos de los pueblos que están resistiendo, ¿no? Entonces, por eso es muy complejo su construcción,
pero es muy rico a la vez, ¿no? Y además que es estratégico porque si efectivamente queremos proponer un proyecto, como hablábamos, necesariamente tiene que ser un proyecto internacional, ¿no? Porque el capitalismo tiene una estrategia, los sectores del poder económico concentrado tienen una estrategia internacional para el mundo entero y nosotros los pueblos también tenemos que construirla. Estamos en un momento muy particular en términos históricos porque la pandemia ha generado, ha puesto en superficie, en relieve, contradicciones que nosotros veníamos percibiendo, analizando, pero que hoy están a la vista de las grandes mayorías populares. Y lo que se está discutiendo es, bueno, ¿cuál es la salida frente a la situación que ha generado la pandemia? En ese sentido, los movimientos venimos construyendo una serie de reflexiones y propuestas que tienen que ver fundamentalmente con algo que decíamos al inicio, ¿no?, de la entrevista, de las necesarias decisiones políticas que se tienen que tomar de nuestros gobernantes y de nuestros pueblos, exigir para que efectivamente las grandes mayorías populares puedan vivir dignamente, que tienen que ver con el acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso a condiciones dignas de trabajo, salarios dignos, el respeto por la madre tierra, por nuestra naturaleza, poner nuestras vidas por encima de las ganancias, que hoy lamentablemente el mundo está patas para arriba, como decía Eduardo Galeano, ¿no? O sea, las ganancias son lo que termina decidiendo los cursos de nuestras vidas y cientos de millones de personas están en situación de extrema pobreza. Sí, Manuel, usted conoce la América Latina, conoce los movimientos populares, las luchas locales. ¿Cómo ves ahora el momento de Latinoamérica? Hay una busca por el progresismo. En muchos países ya se alcanzó. En Perú, en Chile se vive un momento muy especial. En Argentina volvió el peronismo. En Colombia nosotros tenemos una juventud en las calles que ahora no están más tan fuertes, pero estaban con mucha gana de cambiar las cosas. ¿Cómo ves ahora el movimiento de América Latina? Bueno, haciendo el paralelismo con un partido de fútbol, el partido está en desarrollo, digamos, ¿no? Empezamos el primer tiempo, si se quiere, en los principios de año del siglo XXI, el primer tiempo lo ganamos, pero nos fuimos al descanso y en el segundo tiempo nos lo dieron vuelta. Y todavía estamos jugando ese segundo tiempo, ¿no? Hay que ver, digamos, cómo se va desarrollando. Obviamente tuvimos algunos logros importantes, que fue la recuperación, por ejemplo, del gobierno en Bolivia, la victoria en Perú, aunque, como vos decías, Pedro Castillo está sufriendo, digamos, el hostigamiento del poder económico concentrado, de los sectores de derecha que le hacen bastante difícil la jugada para que pueda gobernar el país y sobre todo para que construir políticas que beneficien al pueblo peruano. Pero fundamentalmente lo interesante es que el proceso de movilización popular sigue en curso, ¿no? O sea, nosotros recientemente en las últimas semanas vimos cómo salió el pueblo brasilero a la calle en Brasil, en Paraguay también hay grandes movilizaciones, en toda la zona andina, Colombia, Chile, hay también movilizaciones y lo que esas movilizaciones tienen que, me parece, asumir el desafío de ir por propuestas cada vez más radicales y disruptivas, ¿no? Porque la agenda de la disrupción
no puede ser una agenda que la asuma la derecha, sino que tiene que ser una agenda que la asumamos nosotros desde los movimientos populares, ¿no? Creo que hay una debilidad grande en el continente que no la teníamos en ese famoso primer tiempo, que es la falta de un liderazgo claro, ¿no? Teníamos en ese momento a Fidel, teníamos a Chávez, teníamos a Néstor, a Cristina. Bueno, acá Cristina, por ejemplo, fue fundamental en ese balance corto que hicimos de las primarias, ¿no? Pero nos está faltando, digamos, figuras fuertes en términos regionales que marquen agenda, ¿no? Los procesos que hoy podemos caracterizar como progresistas o populares son un poco más tibios, ¿no? De los que tuvimos en la década pasada. Sí, muchas emociones. Vamos encerrando nuestro programa, pero Michele, ¿quieres hacer una más? Tenemos tiempo para una más. La última, antes que se nos vaya el tiempo. Bueno, Manuel, bien, justamente comentabas ahora sobre la importancia de caminar conjuntamente la agenda electoral con la agenda de movilización de los movimientos populares, de la organización de la clase obrera. Ya fuiste precandidato al gobierno de Buenos Aires en el pasado, en 2015. ¿Piensas ser otra vez precandidato? ¿Cómo ves ahí esa relación tuya también como un dirigente popular y con la vía electoral? No, como decía anteriormente, nosotros del Frente Patria Grande estamos tratando de construir una línea política en la cual los compañeros, las compañeras que son protagonistas de las construcciones de base, de que la están, digamos, peleando y resistiendo cotidianamente en sus diferentes territorios, en sus lugares de trabajo, asuman, digamos, la representación y sobre todo las discusiones, la agenda que tiene que ver con solucionarle el problema a las grandes mayorías populares. Por eso, en esta última elección, desde el Frente Patria Grande, primero, todas nuestras candidatas fueron mujeres, porque entendemos que el movimiento feminista ha sido y es vanguardia en términos de la lucha contra el neoliberalismo del gobierno pasado, pero también en términos de conquista de derechos. Y en segundo lugar, han sido compañeras que provienen, digamos, de nuestras construcciones en los lugares de trabajo. Es así que una de nuestras candidatas a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires es una compañera cartonera de Villafiorito. También hay otra compañera que es horticultora, pequeña productora del cinturón hortícola de La Plata, el Sayanaje. Hay una compañera que viene de la comunidad LGTBIQ, también, digamos, que es una candidata a diputada nacional. Entonces, bueno, creemos que ese es un poco el desafío. Y en particular, también estamos trabajando desde el Frente Patria Grande mucho la agenda internacional, porque entendemos que uno de los grandes desafíos que tenemos por delante es justamente consolidar una estrategia que trascienda, digamos, las fronteras nacionales y que nos ponga en perspectiva de avanzar en una estrategia internacional con diferentes movimientos o organizaciones políticas, ¿no? Y ahí entonces estamos también poniendo mucho esfuerzo a algunos compañeros en esa tarea de, sobre todo, construir una estrategia en términos internacionales, ¿no? Superar el evento, que muchas veces los movimientos populares, en esta falta de perspectiva estratégica, de proyecto, hemos caído en cierto turismo militante de hacer eventos por el evento en sí y no efectivamente en la construcción de una estrategia. Y bueno, le estamos dando mucho énfasis, digamos, a la cuestión de la formación política, a la cuestión de la investigación estratégica y al tema de cómo abordar
la estrategia comunicacional, ¿no? La disputa en términos comunicacionales, que también ahí tenemos un partido que está difícil, digamos, ¿no? Sí, y los hinchas están con el corazón por salir la boca. Manuel, muchas gracias por esta conversa, muchas gracias por su tiempo. Michelle, muchas gracias por la participación, que vuelva siempre. Estamos llegando al final. Gracias a todos. Muchas gracias, José, muchas gracias, Michelle, por la entrevista. Muy lindo verlos. A ustedes, gracias. Hasta la próxima. Un abrazo.